En este tutorial vamos a aprender cómo instalar Angular Material y agregarlo a un proyecto existente de Angular. Vamos a ir a la página oficial de Angular Material y vamos a seguir el tutorial para poder instalarlo. El comando que debemos ejecutar es este, ng-add Angular Material. Cuando nos aparezca esta lista de opciones, nos dice que debemos elegir un tema para nuestros componentes. Vamos a verlos en los siguientes links. Vamos a elegir este de púrpura con verde. Aquí vamos a dejar las opciones por defecto y se empezará a instalar Angular Material. Bien, ahora que ya está instalado, ya podemos empezar a utilizarlo. Vamos a ejecutar el proyecto de una vez para tenerlo a la vista. Aquí en componentes podemos ver todos los componentes que tiene disponibles Angular Material. Aquí están agrupados. Podemos ver aquí para los forms. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, este form field. Aquí esta documentación está muy completa, dado que pues, nos explica cómo se debe usar cada componente. Incluso si nosotros nos gusta algún componente, por ejemplo este input o este select, y queremos implementarlo, podemos ver el código que se utiliza. Aquí dice que el HTML, lo que debe ir en el TypeScript, en el CSS, que en este caso no tiene nada, pero se puede dar estilo a cada uno de los componentes que están ahí. Algo muy importante que debemos ver es que si queremos utilizar estos componentes de Form Field, debemos ir aquí a la pestaña API. Y este módulo, Math Form File Module, es el que debemos importar en nuestro módulo de Angular, que es aquí en app.module.ts. Aquí debemos importar todos los módulos que nos diga aquí en la API de cada componente que deseamos utilizar. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar un radio button, si nosotros copiamos este código solo así, no va a funcionar si no importamos este módulo. Vamos a agregar un componente input que se encuentra en components, forms control, input, y este de text area es el que le vamos a agregar a este text area. Entonces para ello vamos a ver el código que se utiliza, que para el text area es este. Vamos a copiarlo y vamos a sustituir el text area por el nuestro. Pero para que nos funcione debemos importar el módulo que nos indica aquí en API. En este caso es Math Input Module. Vamos a importar acá en appmodule.ts. Y lo vamos a importar. Vamos a importar también lo que se encuentra aquí en Forms Field. Este módulo que se llama Math Form Field Module. Vamos a reiniciar nuestro servidor para que carguen correctamente los módulos. Como podemos ver, el componente de text area
que nos provee Angular Material ya está funcionando correctamente. Vamos a ver el estilo que le agregó acá, según el color que nosotros elegimos del tema de Angular Material. Entonces aquí podríamos agrandarlo, entre otras cosas. Este texto que dice aquí, leave a comment, podemos cambiarlo aquí en el MATLAB. Escribe operaciones. Dado que lo que se va a agregar acá son operaciones, la salida pues nos muestra un código de 3 direcciones. Entonces ahí está bien ese texto. Ahora bien, también deseamos agregar un estilo a este botón. Entonces veamos qué nos provee Angular Material para los botones. Vamos a ir a componentes y aquí en buttons vamos a entrar. Vamos a ir aquí a button. Aquí hay varios estilos de botones, el cual pues vamos a elegir según nuestro criterio. En este caso yo voy a elegir estos, que son estilos Reset. Veamos el código. En este caso solo debemos crear un botón de igual manera como se crea en HTML, la verdad es normal. Lo único que tenemos que agregar es la directiva de Angular Material, que es mat reset button. Y esas directivas las podemos encontrar acá. Acá mismo nos dice. Aquí están. Dice mat button, mat reset button, flat button, stroke button, icon button y estos otros. Entonces aquí nos indica, nos da una descripción de cómo es que van a aparentar cada uno. Pues aquí están los ejemplos también, ¿verdad? Entonces en este caso es mat reset button. Vamos a ponerle esta directiva a este botón. El color también. Vamos a ver qué otros colores hay. Aquí nos dice los colores. Lo que está aquí en el texto en cada botón son los colores. Basic, Primary, Accent, Warm. Aquí teníamos puesto como Warm. Por lo tanto no lo debería mostrar rojo. Pero yo quiero mostrar el color Accent. Entonces edito y pongo Accent. Bien, para que eso funcione debemos importar el módulo de los botones, que es mat button module. Debemos importarlo siempre en el appmodule.ts y agregarlo a la raíz de imports. Recordemos que si algún componente no nos carga bien, podemos reiniciar nuestro servidor y ejecutarlo nuevamente, ¿vale? Ahora, mientras vamos a ver qué otros componentes nos provee Angular Material. Aquí tenemos dos text area, los cuales podríamos poner en tabs. Entonces vamos a buscar un componente para ello. Podemos ir a Layout. Y aquí encontramos tabs. Por ejemplo, Overview, API, Examples, están incluidos dentro de un tab. Este tab pues tiene tres tabs. Y aquí hay más ejemplos. Entonces aquí, dentro de Content 1, vamos a agregar el primer text area y aquí el segundo. Aquí en los ejemplos hay ejemplos más completos. Vamos a agarrar el más sencillo, que es este. Podemos ver la facilidad que nos provee Angular Material. De que las etiquetas son simples, ¿verdad? No es complicado poder manejarlas. Ya que aquí nos dice, bueno, voy a agregar un tab y ahí está. El contenido va a ir aquí dentro. Otro tab y así, ¿verdad? Entonces, es fácil agregar tabs. Esto bien podríamos agregarlo dinámicamente y pues nos debería cargar correctamente. Entonces, dentro de este tab,
queremos mostrar este text area que teníamos. Vamos a borrar esto. Vamos a copiarlo acá. Veamos cómo va quedando. Pero siempre no olvidemos ir a API e importar el módulo. Si nosotros ya supiéramos desde un inicio qué componentes vamos a usar, es más recomendable ir a importar todos los módulos de una vez para no estar haciendo esto repetitivo, ¿verdad? Importar todos los que voy a usar, meterlos acá y pues ya después no nos va a dar tanto problema. Podemos ver que aquí está el componente, pero la letra no se mira correctamente. Está en blanco. Pero sí está funcionando. Aquí podemos ver, cuando mostramos el primero, se muestra lo que incluimos adentro. El segundo esto. Ahora vamos a meter este text area dentro del segundo. Entonces vamos a agregarle también un estilo de Angular Material, por lo que vamos a copiar este. Como dijimos, ya teníamos los dos text area dentro de cada tab. Ahora lo que necesitamos es poder ver estos títulos correctamente. Para ello, vamos a cambiar unas opciones aquí en el Mat Tab Group, los cuales son color. Y dentro de comillas vamos a indicar el color que nosotros queremos mostrar. Los colores disponibles son Primary, Accent y Warm. Entonces vamos a elegir Warm para mostrar el tab activo. Podemos ver que el color ha cambiado. Pero ahora queremos también cambiar el color para que se muestre correctamente los títulos. En este caso es Background. Background Color. Y vamos a agregar el color Primary. Podemos ver entonces que aquí ya se agregó ese fondo. Ya se mira correctamente nuestro componente tab. Vamos a mover ese botón para acá arriba para que cuando el contenido de un tab sea más pequeño no se vaya para arriba. Entonces vamos a moverlo. Ahora bien, si queremos utilizar, por ejemplo, navegación, así como este que está aquí en esta página de Angular, desde Material, Components, CDK, Guide. Entonces, algo parecido podemos agregar nosotros. Y en Componentes, en Navigation, vamos a encontrarlo. Un menú, que en este caso es lo que está acá.
Aquí pues es un ejemplo simple, ¿verdad? No es tan elaborado. Vamos a ver diferentes, por ejemplo este, para un menú de opciones. Veamos el sitemap. Este coloca en el lado izquierdo pues un área, ¿verdad? Para que nosotros podamos mostrar un menú. Y el contenido va a ir aquí, de este lado. Bien lo podríamos crear desde cero, pero también podemos utilizar unos schematics que Angular Material nos provee para que quizá no tengamos que armar todo desde el principio, sino que configurarlo nada más con algo que ya está creado. Para ello vamos a ir aquí a Guides, vamos a ir a Schematics. Aquí hay varios componentes ya creados, armados, que Angular nos provee y que solo con ejecutar un comando nos lo va a armar. Por ejemplo, hay unos schematics que tiene, aquí están los nombres, dice address form, navigation, un dashboard, table y un tree. Entonces, en este caso nosotros queremos un navigation. Si nosotros quisiéramos un form, bien podríamos empezar a armarlo, poner nuestros inputs, nuestros labels, etcétera. Pero aquí de una vez, con ejecutar ese comando, vamos a tener casi que todos los componentes ahí y solo vamos a ir borrando los que no necesitemos, ir modificando los que sí. En este caso vamos a ejecutar un navigation y vamos a ver aquí el ejemplo para poder ejecutarlo. Dice navigation schematic. Aquí está, dice ng generate angular material. Aquí lo que está diciendo es que a Angular que genere desde Angular Material el componente o el schematic navigation y vamos a agregarle el nombre que nosotros deseamos, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esta línea. Vamos a parar el servidor y vamos a copiar la línea y vamos a generar un navigation. Yo lo voy a poner navbar. Lo empezará a generar. Bien, ya se ha creado. Esto ha creado como un componente. Un componente es lo que ha creado y aparece aquí. Navbar, el nombre que yo le coloqué. Este es un componente como cualquiera, ¿verdad? Lo que ya está prediseñado por Angular Material. Ahora bien, nosotros aquí no se muestra todavía, solo lo hemos creado. Para mostrarlo, pues vamos a ir a la página o al HTML donde se están agregados estos componentes. En este caso es aquí en index.html. Aquí vemos que en root es donde se agregan todos los componentes que nosotros agregamos, ¿verdad? Pero en realidad es lo que está aquí en app component.html. Aquí app editor. Entonces, lo que se muestra aquí es lo que está en app editor. Si vamos a verlo, editor.component es todo esto, ¿verdad? Todo es lo que se muestra acá. Entonces, aquí es donde vamos a usar nuestro navbar. Vamos a llamarlo. Se llama, vamos a ver qué selector tiene. Está aquí, app navbar. Entonces en app component.html vamos a pegar este selector. Bien, entonces ahorita ya debería aparecer en la pantalla. Entonces vamos a ejecutar el proyecto. Ya cargó el proyecto, entonces vemos aquí cómo se ha creado pues el esquemático, ¿verdad? Aquí está, esto lo pudimos armar desde cero, ¿verdad? Pero ya está creado, entonces, ¿por qué no utilizar algo que ya está?
Entonces aquí nos muestra el menú. Lo bonito de esto, que ya lo ha creado Angular Material, es que está hecho para ser responsive. Si nosotros ponemos la pantalla más pequeña, podemos ver que genera esto. Entonces ya se muestra más bonito, ¿verdad? Con esto podemos utilizar un router link, ir a otro componente y ahí poder redirigir a cualquier otro, ¿verdad? Cuando está maximizado, pues te muestra, ¿verdad? No hay ningún botón aquí que muestre abrir menú o cerrar menú. Eso lo podríamos cambiar. Si nosotros quisiéramos que siempre estuviera ese botón, entonces vamos al componente, navbar.component.html, y aquí es donde nos dice, ¿verdad? Vemos el botón que aparecía ahí. Nosotros lo inspeccionamos. Este es un mat icon. Entonces busquemos el mat icon. Aquí está el mat icon, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo con un ngIf cuándo es que se va a mostrar este icono. Si lo quitamos, ahora se muestra siempre, ¿verdad? Si nosotros le damos clic, lo podemos ocultar o mostrar. Entonces, a mí me gusta más así. No sé cómo les gustará a ustedes, pero me gusta más que yo pueda decidir si va a estar cerrado o abierto, ¿verdad? Entonces, voy a dejar la configuración así como está. Ahora aquí podríamos poner, no sé, login. Guardamos y aquí aparece, ¿verdad? Pero ahora el problema es que lo que habíamos creado antes está aquí y no está colocado de buena manera. Nosotros queremos que aparezca dentro de esto, que es aquí donde debe ir el contenido. Entonces, para ello nosotros debemos agregar el contenido aquí. Aquí mismo nos da un comentario que dice add content here. Entonces, aquí es donde debe ir el contenido. Si nosotros agregáramos aquí el app editor, ahí nos lo muestra. Pero pues aquí está esto, ¿verdad? Pero si nosotros, para que no lo agreguemos aquí y seamos más ordenados, podemos agregarlo en aquí donde estábamos en app component HTML. Aquí vamos a eliminar este app editor, que ya no nos va a servir ahí. Entonces, para que seamos más ordenados, mejor aquí agreguemos el contenido. App editor. Pero si nosotros hacemos eso, no nos va a salir. Este que nos sale aquí es el que pusimos manualmente. Lo borramos de aquí. Pues no nos sale nada. Pero nos podemos preguntar cómo nos sale si lo pusimos aquí, ¿verdad? Dentro del app navbar. Bueno, entonces para ello, Angular nos provee de una etiqueta que sirve para indicar que todo lo que vaya dentro de las etiquetas lo reciba. Por ejemplo, tenemos una etiqueta ejemplo. Si yo quiero recibir todo lo que yo ponga dentro de estas etiquetas, es decir, aquí va. Si yo quiero poner un H1, por ejemplo, si yo quiero recibir este H1 dentro de ejemplo, entonces debo poner esa etiqueta que le voy a comentar ahorita. Así como aquí queremos recibir este app editor,
dentro del componente AppNavbar. Entonces vamos a AppNavbar y aquí la etiqueta que vamos a utilizar es ng content. Y vemos que ya aparece. Entonces, esto ya lo podemos dejar aquí un poco olvidado y venir solo acá y agregar todo lo que va a ir dentro de ese AppNavbar. Si yo agrego aquí arribita un H1, entonces ahí nos los tendría que mostrar. Ahí está correctamente, ¿verdad? Editor, vamos a borrar ese título. Bien, ahí está. Entonces ya sería más que todo de personalizar, ¿verdad? Agregarle bordes de este lado para que no esté tan pegado. También aquí. Entonces ese ya, ya sería pues, manejado con CSS, pero eso no lo vamos a ver en este tutorial. Ahora, si quisiéramos tener links, ¿verdad? Para que se muestre dinámicamente lo que va a estar dentro, aquí dentro. Ya no podemos hacer que venga y borre esto y agregue otro componente, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a utilizar el router link de Angular. Veamos si lo tenemos configurado. Acá está. Entonces, App Routing módulo. Ahí es donde vamos a agregar las rutas. Eh, Vamos a agregar la ruta editor. Y el componente que vamos a mostrar al entrar a esa ruta va a ser editor component. Tenemos que importarlo. ¿Está? Veamos si nos funciona. Vamos a ver que nos muestra. Bueno, en realidad esto no es. Esto es lo mismo que teníamos del Navbar. Para que podamos ver si está funcionando correctamente las rutas, debemos agregar una etiqueta que nos provee Angular. La etiqueta se llama Router Outlet. Entonces, todo lo que nosotros agreguemos a las rutas va a aparecer dentro de este componente. Entonces, nosotros indicamos que con la ruta editor va a aparecer el componente editor. Entonces, va a aparecer dentro de esto. Entonces, vamos a probarlo. Aquí está, el que aparece aquí arriba es el que está dentro de Router Outlet, ¿verdad? Entonces, esto nos va a servir, ¿verdad? Podemos borrar el App Editor y poner aquí dentro el Router Outlet. Entonces, este componente que está aquí se está ejecutando en Router Outlet, ya no precisamente dentro de App Navbar. Entonces, si ahora agregamos otra ruta, tenemos como path component, bueno, no hay un componente para el login, vamos a crear uno. Aquí vamos a poner un H1. Sesión. Entonces aquí en App Routing vamos a
llamar a ese componente. Y no olvidemos, pues, importarlo, ¿verdad? Podemos ver que estamos en la ruta editor, entonces nos muestra esto. Si nos vamos a la ruta login, nos muestra inicialización. Pero ¿cómo hacer que estos botones funcionen, verdad? Porque aquí solo todos están redirigiendo al inicio, que en realidad no está mostrando nada. Entonces, para ello, vamos a ir al componente de app navbar, porque ahí es donde se encuentra esto. Navbar. Aquí están los links. Entonces, en vez de utilizar href, que son los que comúnmente utilizamos en HTML, vamos a utilizar router link. Bien, podemos ver si le damos aquí clic en login, pues nos dirige al componente de login, nos lo muestra dentro del router rowlet. Vamos a home, pues nos manda al inicio. Editor, ya nos muestra el área de editor, ¿verdad? Entonces veamos si sigue funcionando correctamente. Vamos a una operación 5 10 por... y nos genera la salida correctamente. Bien, si se quiere utilizar mejor esto, pues ya se sabe que con CSS o utilizando Bootstrap también. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo agregar notificaciones. Vamos a agregar una notificación que al momento de ejecutar nos diga, ok, se ha ejecutado. O también vamos a agregar que cuando presionemos el botón ejecutar, nos muestre un mensaje de confirmación para que nosotros podamos decidir si deseamos ejecutar o no. Estos componentes los encontramos en el área de pop-ups and modals. Entonces vamos ahí. El primero que vamos a ver es Snack Bar. Snack Bar sirve para mostrar notificaciones simples, pero son muy bonitas. Veamos este Show Snack Bar. Aquí nos aparece la notificación. Podemos editar el tiempo que se muestra. Por ejemplo, aquí se muestra como unos 2 o 3 segundos. Podemos editar el texto que se muestra, obviamente. Hola. El botón. O también el mensaje. Bueno, este es muy simple. Solo hay que importar el mat snack bar. Vamos a ir al editor component. Aquí es donde vamos a importar este mat snack bar. Vamos a declararlo dentro del constructor. Private, y vamos a ponerle snack. Y es de tipo mat snack bar. Bien, pero también no olvidemos que debemos importar el módulo, ya que aquello solo era el componente. Ese componente, el módulo es lo que nos va a permitir usarlo, pero el componente en sí es este que se muestra aquí es el componente. Entonces vamos a importar este módulo aquí. Bien. No tenemos ningún problema, entonces veamos el ejemplo. Este es simple, ¿verdad? En Safari, lo único que hay que hacer es llamarlo, ¿verdad? Con esto que está acá. Vamos a mostrarlo aquí.
Aquí vamos a mostrarlo por el momento. Bueno, aquí dice this.snackbar. Bueno, aquí el nombre que le pusimos es snack. Entonces, este snack, pues, este que está aquí. This.snack. Punto, aquí nos dice open from component, pero nosotros no declaramos un componente para utilizarlo. Entonces vamos a utilizar otra función. Este no es. Siempre los ejemplos. O aquí en overview. Vamos a ver el ejemplo. Nos va acá. Y aquí vemos este. Entonces hay dos formas, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos crear un componente personalizado, entonces aquí lo llamamos, debe ser, claro, un componente que esté optimizado para mostrarse en modal. Pero eso requiere más tiempo. Pero ahorita solo necesitamos mostrar una pequeña notificación. Entonces, this.snap, .open, y vamos a indicar el mensaje que queremos mostrar. Vamos a mostrar el código generado. En action es el texto que va a salir en el botón. ¿Okay? Entonces, duración, vamos a ponerle 3.5 segundos. Bien, veamos si funciona correctamente. Estamos en editor, ejecutar. Veamos, bueno, aquí nos da un error por esto. Veremos una operación. Y aquí apareció la notificación, código generado. Se cierra a los 3 segundos, pero nosotros bien lo podríamos cerrar con presionar el botón OK. Bueno, ahí está. Solo con esto podemos generar notificaciones. Ahora, si queremos un mensaje de confirmación, pues vamos a utilizar el componente que está aquí en Focus y el dialog. Este componente es el que nos permite mostrar un mensaje de diálogo, ¿verdad? Pidiendo alguna confirmación, cancelarlo o aceptarlo. Entonces, primero vamos a importar el módulo. Vamos a agregarlo acá al array. Vamos a ver qué nos dice este ejemplo. NTS. Bien, aquí la forma en que están mostrando este ejemplo es creando un componente personalizado. Si bien el ejemplo que dimos de este snack bar que antes nos pedía aquí un componente y dijimos que no lo íbamos a hacer, solo íbamos a hacerlo así, de esta manera. Pues ahora con este vamos a hacerlo generando un componente para ver cómo es que funciona. Dice que el componente, pues es esto, justamente lo que está aquí es lo que va a mostrar. Si podemos ver, aquí dice hi, what's, bueno, perdón, eso no era aquí. Este es el HTML que está dentro del modal. Entonces aquí dice hi, what's your favorite animal, y ahí está todo, ¿verdad? Está personalizado, no thanks y ok, aquí están los botones. Entonces vamos a crear un nuevo componente. Y generate componente, vamos a ponerle dialog. Bien, el componente se acaba de crear, apareció aquí. Entonces dice que dentro del HTML debe ir esto. CSS no tiene. Este TS que está acá, si nos podemos dar cuenta, aquí dice Export Class Dialog Overview Example. Y el HTML del dialog se llama Dialog Overview Example. Entonces,
Entonces, el componente TS de ese dialog es este, ¿eh? Porque aquí el HTML se llama Dialog Overview Example Dialog. Y aquí está este Dialog Overview Example Dialog. Entonces, esto es lo que debe ir dentro del componente Dialog en el TS. Vamos a modificar esto, veamos qué nos traía. Vamos a quitarlo. Vamos a quitar el constructor. Bueno, el constructor está aquí, ¿verdad? Es que copiamos de allá. Entonces, esto debemos importarlo. ¿De dónde? Pues aquí mismo nos da de dónde, ¿verdad? Que es de Angular Material. Dice Angular Material, el componente Dialog. Vamos a importar el MathDialog.ref, que nos va a servir para poder enviar datos al componente. Y MathDialog.data también. Entonces aquí nos dice que cuando nosotros construyamos un nuevo componente, o mejor dicho, un nuevo diálogo, es decir, este modal, cuando nosotros construyamos uno nuevo, vamos a pasarle parámetros al constructor, que vamos a pasarle un dialog.ref. El dialog.ref hace referencia al componente de diálogo que se va a recibir. En este caso va a ser el mismo, ¿verdad? Que se llama dialog component. Entonces, dialog component es lo que debemos poner aquí dentro. Entonces dice, vamos a tener una referencia de dialog component y vamos a inyectarle a este componente información, ¿verdad? Que la vamos a recibir en el atributo data. Y dialog data, pues es no nada más que una interfaz. Vamos, nos la proveen, aquí está. Una interfaz, vamos a copiarla acá. Pero eso nos indica nada más el tipo de datos que vamos a recibir. Estamos, ahora solo nos falta el inject, que es importa del Angular Core. Lo agregamos aquí. Bien, ahí está. Este más dialog lo vamos a eliminar dado que no es aquí donde se utiliza. Aquí lo importan donde mismo porque aquí tienen los dos archivos TS, ¿verdad? De donde lo llamamos y del componente dialog. Entonces, este tampoco. Entonces, está correcto. Nosotros vamos a llamar este componente desde el componente editor, que es aquí. Entonces, vamos a crear una nueva función. Vamos a poner llamar mostrar mensaje. Entonces, veamos, este es el componente, les decía, del dialog que ya lo usamos. Ahora bien, ¿cómo llamar este componente? Y aquí, Open Dialog es el método que crearon aquí, que en este caso yo lo llamé mostrar mensaje. Entonces, todo lo que debe ir dentro está acá. Vamos a copiarlo y dice, vamos. Const, esta es una variable nada más, dialog.ref, this.dialog. Bien, pero para poder utilizar el dialog, pues debemos declararlo así como lo hicimos como el mat snack bar. Y es esto lo que quitamos del otro componente y lo vamos a poner aquí. Solo el mat dialog necesitamos. Y vamos a crear una variable acá. Private, vamos a ponerle dialog. Aquí puede ser cualquier nombre, ¿verdad? De tipo mat dialog. Es lo que importamos. Bien, entonces, ese es lo que utilizamos acá. This.dialog, ese es este.
Dice que vamos a abrir uno nuevo, parecido como lo hicimos con este, .open. Solo que en este caso nos pide el componente de donde está el template, ¿verdad? Del dialog. En este caso se llama dialog component. Entonces, vamos a importar ese dialog component. Y ese es el que vamos a utilizar acá. Lo que estamos poniendo aquí son los parámetros que nosotros le indicamos en el constructor, el dialog component. Aquí, el constructor dice que vamos a recibir un dialog ref de tipo dialog component. Y también vamos a inyectarle data que va a ser del tipo dialog data. Entonces esta interfaz vamos a copiar aquí para que no nos dé algún error. O bueno, no importa. Aquí la llenan de una vez, ¿no? Entonces, el primer parámetro está aquí, tipo dialog component. Y ahora esta es la data que estamos enviándole, lo que le estamos inyectando. Este solo indica el tamaño del mensaje. Y esta es la data, ¿verdad? La variable se debe llamar igual, data, data. Entonces, aquí está name y animal, que es de tipo dialog data, name, animal. Entonces vamos a enviarle nombre, vamos a poner mi nombre, animal, vamos a ponerle jirafa. Aquí, este es un evento que se genera cuando se cierra este dialog. Dice dialogref.afterClose, vamos a suscribirnos. Entonces, cuando detecte que se cierra, vamos a mostrar el mensaje. El diálogo se ha cerrado. Y queremos mostrar una alerta. ¿No? Aquí vamos a mostrar una alerta que diga cuál es el animal que nosotros elegimos. Alert. Bueno, para que sea dinámico, ¿verdad? Vamos a crear una variable let animal. Voy a crear la... No, vamos a ponerle. Aquí estamos enviándole animal, ¿verdad? Entonces, alert animal. En realidad era animal es igual a result. Aquí en result es donde recibimos el dato. Bueno, veamos qué tal funciona. Vamos a ejecutar el proyecto. Bien, está ejecutando. Bueno, ni siquiera hemos llamado a este mostrar mensaje. Entonces, vamos a ir aquí. Cuando nosotros presionemos el botón, está acá, clic. En vez de llamar a ejecutar, vamos a llamar mostrar mensaje. Aquí está. Se renderizó el componente. Se dice Hi Darwin. Es el nombre que le envié. ¿Cuál es tu animal favorito? Si nos damos cuenta, aquí hay aquí nos mostró la variable que nosotros le enviamos de jirafa. Entonces nosotros bien la podríamos cambiar. Si nosotros le damos OK, muestra el alert de jirafa. Nosotros cambiamos el dato. Ahora nos muestra elefante. Eso quiere decir que nosotros le podemos enviar datos al componente y el componente nos puede devolver datos. Entonces, veamos cómo es que sucede eso. Aquí cuando nosotros llamamos un nuevo dialog, le enviamos estos datos, el nombre y el animal, jirafa.
Entonces, este lo recibe acá, en data. Y los utiliza en su componente HTML. Entonces aquí dice hi data.name, ¿no? Aquí muestra el nombre dinámicamente. Dice cuál es tu animal favorito. Aquí hay un doble data binding que nos dice que cualquier cambio que le hagamos al animal, pues va a cambiar también la variable original, ¿verdad? Entonces por eso es que cambia la variable que nosotros declaramos aquí, animal. Bueno, perdón, la variable que cambia es esta que está aquí, animal. No, no es esta que estaba aquí. Entonces, si cambia esta, esta es la que está cambiando. Nosotros modificamos cualquier dato ahí en este input, entonces va a aparecer en data.animal. Ahora dice que cuando nosotros demos en notthanks, nos va a ejecutar el onNoClick que está aquí, que nos dice que va a cerrar este componente. Entonces, this.dialogRef.close, entonces va a cerrar el mensaje. Pero si nosotros le damos en OK, dice que que está aquí, esta directiva es la que nos va a hacer devolver un dato, mat_dialog_close. Cuando se cierre, vamos a devolver data.animal. Entonces ahí es donde recibimos ese animal aquí en result, con ese mat_dialog_close. Entonces es ahí donde lo recibimos. Entonces aquí le asigno nuevamente animal es igual a ese result y por eso es que cambia el alert. Y ahí estaría, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar el mensaje. El componente, perdón, vamos a cambiarlo para que esté de acuerdo a nuestro proyecto. Vamos a poner desea ejecutar la entrada proporcionada. Y no vamos a enviarle un nombre. Solo lo utilizamos para poder explicar. Tampoco vamos a usar un engine model ni un input. Ni preguntar tu animal favorito. Leemos no quiero que cierre el componente. Nos lo indica aquí. Cerrarlo. Y no queremos que nos devuelva un dato. Ok. Pero ahora lo interesante es que queremos ejecutar la función que ejecuta para convertir el código a 3D, 3 direcciones. Eso no lo estamos llamando todavía, solo estamos llamando el componente, ¿verdad? Veamos aquí. Aquí dice que cuando se cierre vamos a recibir, en este caso no estamos recibiendo nada. Entonces, bueno, esto no nos va a servir, solo fue de ejemplo. Debería seguir funcionando de igual manera. Pero ahora nos dice, hola, desea ejecutar la entrada proporcionada. No quiero, bueno, se cierra. Le doy OK, entonces quiero que se cierre. Que además que se cierre este mensaje, que ejecute el código que va a estar acá. Entonces, ahorita solo le estamos enviando esta data, este animal que ya no lo estamos utilizando. Entonces vamos a cambiarlo para que ya no recibamos animal y name, sino que recibamos un mensaje name. Y aquí vamos a recibir el nombre que va a tener el botón cancelar, el nombre que va a tener el botón OK, un mensaje. Aquí estamos haciendo este componente reutilizable. Vamos a poder enviar data desde cualquier lado. Entonces, vamos a enviarle, aquí le podemos enviar, por ejemplo, cancelar y aceptar. Aquí el mensaje desea eliminar algún dato, etc. Y vamos a enviarle también un título.
y una acción. Cuando presionemos el botón OK, queremos que nos ejecute algo, ¿verdad? Entonces son OK, vamos a ponerle o new. OK, entonces todo esto es lo que vamos a enviar desde aquí. Aquí dentro de este objeto es donde debe ir eso. btn cancel, yo quiero que diga cancelar. btn OK, quiero que diga ejecutar. Antes decía solo OK, si no estoy mal. Mensaje, o sea, ya no lo vamos a mostrar aquí. Aquí vamos a mostrar data. Vamos a mostrar el data. Punto data punto mensaje, quiero que digan esto, ¿no? El título, quiero que digan confirmar. Ok, aquí voy a crear una nueva función y este name ya no lo estamos utilizando. Entonces, cuando nosotros demos clic en OK, queremos ejecutar esta función, ejecutar. Entonces aquí le damos ejecutar. Pero recordemos usar el this.ejecutar. Ok, ahí estamos. Vamos si sigue funcionando de igual manera. Si podemos ver, esto fue dinámico. Todo lo que está acá. Ejecutar, cancelar. Cancelar. No hace nada. Vamos a poner 5,6. Ejecutar. Tampoco hace nada. Esto porque en ningún lugar le hemos indicado que ejecute esta función como OK. Vamos a hacer aquí. Solo lo recibimos, pero no lo ejecutamos. Dice que cuando demos clic, bueno, ni siquiera hay una acción aquí. Cuando demos clic en el botón OK, vamos a ejecutar. Para no confundirnos, vamos a poner otro nombre. btn OK. Vamos a ponerle así. btn OK. Y aquí vamos a declarar esa función que acabamos de crear. btn OK. Entonces, cuando le demos clic al botón OK, se va a ejecutar eso. btn OK. ¿Y qué vamos a hacer aquí en este? Pues vamos a ejecutar la función que recibimos en data. Y también vamos a cerrar el componente, ¿verdad? Porque no se cerraba. Entonces vamos a llamar un no click, que es lo que hace es cerrar el componente. Y ahora vamos a llamar a this.data.ok, que fue la función que recibimos aquí. Veamos si funciona. Ejecutar, cancelar, no sea ejecutar. Código generado. Vamos aquí. Y generó el código. Entonces vemos que ahí está funcionando correctamente. Entonces, ahora para reutilizar este componente, bien les dije que solo es de crear esto de nuevo. Yo quiero llamarlo desde donde puedo poner, no sé, otro botón aquí en el editor. Podría poner un nuevo botón para ponerlo aquí. Botón ver este
clic, se va a ejecutar Reset Button o las diferentes etiquetas que pueden ser aquí, ¿verdad? Vamos a utilizar un flag para ver que se puede usar diferente. Ahí estamos. Ver data, no existe la función ver data, entonces vamos a crearla. Aquí. Ver data. Entonces, como hicimos el diálogo reutilizable, bien, podemos llamarlo desde cualquier lugar. Ahora quiero que diga no. Y diga verlo, por ejemplo. Aquí vamos a ver la data. Aquí el título, data. Ok, quiero que me ejecute un alert. Que diga se redirigirá, se redirigirá página de data. Eso es un ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí estamos, data, vamos a ver la data. No, no hace nada. Ir a verlo. Entonces se redirigirá a ver la data. Y se cierra. Entonces ahí está. Este diálogo lo pueden reutilizar en cualquier lugar con sus mensajes personalizados. También el snack bar pueden reutilizarlo, ¿verdad? Solo estas 3 líneas, el mensajito, el botón y listo. Eso es todo.